Tremendo tiempo hemos tenido preparándonos para, en efecto, recibir lo que el Señor nos tiene preparado esta tarde, como es su palabra. Bienvenidos. Lindo verles. Casi por terminar este año. Y vernos ya es una bendición. Así que bienvenidos ustedes, los que se unen con nosotros siempre los domingos. Y qué bueno que estemos en la casa del Señor. Quiero leer la palabra del Señor para que nos ubiquemos en el texto que vamos a usar para hoy. Y el tema es el que tenemos ahí en pantalla, porque nada es imposible para Dios. Vamos a repetirlo, vamos a decírnoslo, pero hoy como nunca usted va a saber por qué esa frase es como una definición, o debe ser una definición en su vida. Vamos a repetirlos todos, porque nada es imposible para Dios. Hay dos textos donde encontramos esto. Primero vamos al Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Génesis, al primer libro de la Biblia, en Génesis, y vamos a leer allí en Génesis el capítulo 18. Por favor, síguenos allí en su lectura, allí sentados. Y voy a leer los versículos 11 al 14 y luego nos vamos a Lucas. Y allí vamos a encontrar otra vez esta palabra. Dice Génesis 18, como siempre, comparta su Biblia con los hermanos y amigos que no tienen una Biblia. No se quede usted leyendo la palabra solo si hay alguien que está a su lado que no la está leyendo. Así que compártala. Dice Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Muy bien, vayan ahora a Lucas, capítulo 1, y vamos a leer ahora en Lucas la historia del nacimiento de Jesús, y vayan pensando dónde aparece entonces el título de mi sermón en el día de hoy, que está conectado con lo que acabamos de leer. Lucas 1, 26 en adelante dice: al sexto mes, por cierto, cuando la Biblia dice el sexto mes es porque habían pasado 6 meses cuando este mismo ángel fue y visitó a Zacarías y a Elizabeth, del cual vamos a hablar, y le dio un anuncio importante. Entonces dice el texto: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, que se llamaba cuyo nombre de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, vayan pensando lo que dijo también Sara atrás: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. Ahora repitan conmigo este texto. Porque nada hay imposible para Dios. Otra vez, hermano, porque no se oyó bien. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Amado Dios, como siempre, no podemos predicar tu palabra si tú no nos ayudas, si tú no nos auxilias, si tú no nos guías. Esta palabra que la inspiró el Espíritu Santo, necesitamos que hoy, Señor, pueda tocar nuestras vidas, hablar a nuestros corazones, como siempre lo anhelamos. Mi oración esta tarde, Señor, es que esta declaración, 2000 años atrás, pero más aún, muchísimos años atrás, cuando se la dijo el ángel también a Sara, sea nuestra determinación. Nada hay imposible para Dios. Que cuando estamos aquí reunidos y hemos llegado quizás con una carga tan grande en nuestros corazones que la vemos como imposible de llevar, yo pueda apropiarme de esta promesa, asegurarme de esta palabra y decir en mi corazón, porque lo voy a cumplir: nada hay imposible para Dios. Dame, Señor, en esta tarde la fe para creer esto, la seguridad, la certeza, la convicción, que en verdad, si tú lo has dicho, yo lo creo. Si tú lo has escrito, yo lo obedezco. Si tú lo has dejado, pues yo también lo sigo. Gracias por este momento que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, interesante que esta declaración, como dije, fue escrita mucho tiempo atrás y luego es confirmada por Gabriel, en este caso, al decirle a la joven María. A propósito, la joven María pudo tener unos entre 15 y 16 años, porque eran las edades donde las doncellas pues prácticamente se comprometían. En ese tiempo, estamos hablando de ese tiempo. Y es interesante que precisamente el ángel le dice esto a ella, pero también se le había dicho a Zacarías, el sacerdote, del cual queremos tocar también esa parte. Y es interesante que la Biblia, cuando ya ese ángel se lo dijo a Sara en el pasado, que dicho sea de paso, la visita que esos ángeles hicieron allí, un caso bien interesante, dice que eran 3 ángeles, y hay momentos cuando uno de esos ángeles está hablando y se identifica como Dios en ese momento. Entonces, da la impresión en ese pasaje que fue Dios mismo que vino, en esa teofanía, esa cristofanía que se conoce, y vino y le reveló a Sara precisamente que ella iba a tener un hijo, y que ese hijo por supuesto iba a ser Isaac. Y es interesante que ahora en el Nuevo Testamento tenemos otro caso, donde precisamente ese ángel, pero no cualquier ángel, dice que el ángel que está en la presencia de Dios, que viene con el mismo mensaje. ¿Cuál es el mismo mensaje? No hay nada imposible para Dios. Hermano, si usted se le olvida lo que su pastor le va a decir esta tarde, y ojalá no se le olvide, por favor, capture esta frase, agárrela, métasela en su corazón. Y cuando se está terminando este año y vamos a pensar en un nuevo año, pues dígasela a sí mismo, predíquesela a sí mismo, confíen en esa declaración porque viene de Dios, para que usted entonces, los próximos pasos que va a dar, tenga la seguridad de que esta frase se va a cumplir en su vida. Ahora, pensando un poco en esto, cuando María escuchó esa frase, María era una mujer judía, una joven judía, y ella como joven judía había recibido de sus padres la enseñanza acerca del Antiguo Testamento. Entre esas grandes enseñanzas del Antiguo Testamento,
Uno puede pensar que María sabía, por ejemplo, que el mundo fue creado por Dios, por la palabra de Dios. Por allá precisamente dice esto, cuando leemos en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. María sabía esto, pero María sabía otras historias. Por ejemplo, cuando pensamos en esto, ella seguramente sabía acerca de ese Dios que para todo es posible, cuando en efecto ella supo, por ejemplo, que el hombre fue creado del polvo, o que el mundo fue creado de la nada y que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Ella supo cosas como esta. Por ejemplo, supo que hubo un hombre llamado Enoc que fue traspuesto al cielo y no vio muerte. ¿Por qué sucedió eso? Por el poder de Dios, porque nada es imposible para Dios. Ella seguramente supo de la historia de la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas allí, y desde entonces nosotros hablamos todo tipo de idiomas. Ella, por ejemplo, también supo que hubo un diluvio y que Dios levantó una barca, una barca hecha, por supuesto, por Noé, y que después de 40 días de diluvio fue levantada. Seguramente ella supo también, entre otras cosas, que hubo un ser que habló desde una zarza ardiente que no se consumía, y ese ser era Dios. Seguramente ella supo que el pueblo de Israel cruzó el mar en seco. Lo cruzó. ¿Y quién hizo esto? Dios. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Seguramente ella escuchó que hubo alguien que con una sola piedra mató a un gigante. ¿Quién hizo esto? Fue Dios mismo. Ella supo que un asna de carga reprendió a un profeta, le habló. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Y ahora ella escucha esta frase. Y la respuesta que va a dar María está en consonancia con lo que ella ya sabía. ¿Qué era lo que ella ya sabía? Que no hay nada imposible para Dios. Hermano, acompáñeme en esta tarde para que revisemos 4 casos en la Biblia que tienen que ver con la Navidad, donde en efecto hubo situaciones imposibles, pero fueron posibles precisamente por la intervención de Dios. Déjeme adelantarme en esta tarde a decirle que la Navidad es un hecho que desde el punto de vista humano no es posible. No es posible, la Navidad no es posible desde el punto de vista humano. Pero qué bueno que sí es posible desde el punto de vista divino. Nosotros celebramos la Navidad hoy, con todas las decoraciones, con todas las cosas que hacemos, porque hace 2000 años atrás, un ángel vino y dio este anuncio. Y lo que parecía imposible, hoy es posible. Nosotros tenemos un Salvador que es Cristo el Señor, porque Dios lo permitió. Él descendió del cielo y lo tenemos como nuestro Salvador. Entonces, veamos cómo esta declaración del mismo Génesis se dio en la Navidad y sigue hasta el día de hoy. Primero, era imposible para 2 viejos tener un hijo en su edad. Vamos a ir ahora a Lucas, pero ahora los primeros versículos. Voy a ir leyendo rápido porque para aprovechar el tiempo. En el versículo 18, estoy en Lucas, por favor, Lucas 1. Siga su Biblia, constitúyase un lector de la Biblia, un estudiante de la Biblia. Ojalá que cuando esté en la iglesia usted no haga otra cosa sino estudiar la Biblia con su pastor. Vea lo que dice el versículo 18 del texto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando aquí Zacarías? Pues simplemente que el ángel le dijo a él cuando ministraba en el templo. Él era uno de los sumos sacerdotes de ese año. Dice que le tocó por turno ministrar en el santuario. Y cuando estaba en el santuario, entonces se le apareció un ángel. ¿Cuál ángel? El ángel Gabriel, para decirle que tus oraciones han sido oídas.
¿Cuál era la oración de Zacarías? Ellos eran dos viejos, algunos dicen que podían tener casi 100 años, como Sara y Abraham. Y el ángel le dijo, tu esposa va a tener un hijo. Por supuesto, él se perturbó cuando vio el ángel, pero le dijo, tus oraciones han sido contestadas. En su tiempo, Elizabeth va a tener su hijo. Y le dijo, y se va a llamar Juan. Y dice la Biblia que él se perturbó tanto, pero tanto que dijo, ¿cómo será esto? Y dice la Biblia que él no creyó eso porque era imposible. ¿Cómo es que un viejo a mi edad y mi vieja a su edad vamos a tener un hijo? Es imposible. A mi esposa ya le llegó la menopausia y a mí también la andropausia y estamos en el tiempo de la pausia. O sea, no es posible esto. No es posible. No es posible que esto sea. Desde el punto de vista humano no puede haber posibilidades de que tengamos un hijo. Entonces el ángel dijo, ¿no lo crees? Pues ¿sabes qué? Vas a quedar mudo. Y en efecto, quedó mudo. Así que la pobre Elizabeth quedó embarazada y por 9 meses tuvo a un esposo mudo. Y cuando más lo necesitaba para que lo ayudara con el proceso de la barriga, él estaba mudo. ¿Por qué estaba mudo? Porque el ángel le dijo que él iba a quedar así porque no había creído. Hermanos, dice el texto que él se turbó en gran manera, quedó en esa situación. La pregunta que uno se hace en este texto, y es la que quiero que capturemos para seguir avanzando en esto, es ¿por qué el ángel le dijo a Zacarías que iba a quedar mudo, pero no le dijo a María que también tuvo la misma duda? ¿Por qué? Déjeme darle esta revelación que me llamó la atención en este estudio. Porque la duda de Zacarías en un milagro lo llevó a la incredulidad. Mientras que María, la duda de María, la llevó a ser sumisa, diciendo, hágase con su sierva la voluntad de Dios. Ahora, acá hay un punto interesante, mis amados hermanos, amada iglesia, para que entendamos. La razón por la cual muchas veces nosotros no creemos o no aceptamos esas cosas que la Biblia nos dice, es porque en efecto en nosotros hay un espíritu de incredulidad. Sabemos de un Dios que es poderoso, sabemos de las cosas que Él puede hacer, pero no lo creemos. No creemos que para Dios nada es imposible. No lo creemos. Cuando lo hablamos, lo predicamos o lo anunciamos y nos suena muy bonito, no lo creemos. Pero amada iglesia, créalo. Porque lo que nos está diciendo este texto es eso. Independientemente de lo que usted está pasando en este momento, la situación que tiene en su vida, crea que para Dios nada es imposible. Y eso que ante los ojos humanos, ante las demás personas se ve como imposible, Dios te está diciendo, cree, hijo mío, que sí es posible. Sí es posible. Piense usted, por ejemplo, en su situación particular, su situación de vida, su conflicto interno, alguna situación que tiene en su vida, una adicción que no puede superar. Cosas como, por ejemplo, el hecho de saber que está aquí en este país y hay situaciones que no las ve como seguras en su vida. Pues créala. Créala como María, no como Zacarías. Créala que sí es posible. Bueno, ojalá Dios no lo ponga mudo si usted no cree en eso, por favor. El otro aspecto es que era imposible para María tener un hijo siendo virgen. Ahora, síganme por favor en esta secuencia. Era imposible para dos viejos tener un hijo a esa edad. Era imposible, ¿correcto? ¿Pero qué pasó? ¿Lo tuvieron? Por supuesto que lo tuvieron. Y es más, cuando nació, todo el mundo estaba diciendo, no, se va a llamar Zacarías. Usted sabe que siempre los padres queremos que el hijo varón le pongamos el mismo nombre. Mi esposa me dijo, si tenemos un varón, no le vamos a poner tu nombre. Me sentenció desde un principio. Pero es interesante que siempre uno piensa en que el hijo varón se va a llamar como... Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Le dijeron, no, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Zacarías como su papá. Entonces dijeron, vamos a preguntarle a Zacarías.
si ese es el nombre. Entonces el hombre vino allí en esa condición todavía mudo. Le trajeron una tabla y le escribió, ¿cuál es el nombre? Juan. Y todo el mundo dijo, pero Juan, pero no hay nadie en la familia que se llame Juan. Pues ese es el nombre que me puso, que me dijo el ángel que estuviera. Y en ese momento habló. Milagro. Habló. Ahora, era imposible, pero también era imposible para María tener un hijo siendo virgen. Déjenme resumir rápidamente esto. Vayan al versículo 31 del capítulo de Lucas 1, para que sigamos ahí. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Cómo se va a llamar? Jesús. Pero María era virgen. Aquí vino otro conflicto. Y hermanos, como alguien dijo, aquí hay un problema biológico, científico, teológico y todos esos aspectos, porque era imposible que esto sucediera. María dijo, no puede ser. El ángel dijo, sí, vas a tener un hijo. Y además le dijo, el hijo que vas a tener va a ser por el Espíritu Santo. Pues se confundió más todavía. ¿Cómo es que un espíritu me va a poner un bebé en el vientre? O sea, ¿cómo va a suceder esto? Y aún la confundió más cuando le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces a estas alturas María tiene que estar muy perturbada, muy confundida también. ¿Cómo es posible que Dios se haya dignado en tomarme a mí para que esto suceda? ¿Cómo es posible? Y ella dice, no, ¿cómo es posible? Porque yo no conozco hombre y en efecto estoy casada, pero estoy en el proceso de prepararme para eso, lo que se llama el desposorio. Era un año que duraban para que esto se consolidara. A propósito de nuestras hermanas jóvenes que desean casarse, ojalá tuvieran esa mentalidad de prepararse con esa anticipación, como lo hizo María, en ese aspecto hasta que llegara ese tiempo. Y ella dice, no es posible, yo estoy en ese proceso. Nosotros, según la ley, no podemos tener relaciones sexuales porque fuimos educados de esa manera y esto no es posible. Bueno, el asunto es que en esa situación, María, entonces seguramente comenzó a pensar, pero si mi pariente Elizabeth ha quedado embarazada siendo ya vieja, entonces es posible. Pero dijo, pero si Sara quedó embarazada a los casi 100 años, entonces sí es posible. La conclusión es que todo es posible entonces para Dios. Es lo que le está diciendo el ángel. Y allí va. Entonces precisamente ella allí le dice, mira lo que le dice el ángel en el versículo 36. En efecto le dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez. Y mira lo que le dice, y este es el 6º mes para ella. La que llamaban ¿cómo? La estéril. Hermanos, no sé si ustedes sabían, pero la maldición más grande para una mujer judía es que no tuviera un hijo. Esa era una maldición. Y era literalmente puesta a un lado por la sociedad porque era estéril. Entonces imagínense esa mujer que añoró tanto un hijo por tanto tiempo. Ahora Dios le dice que va a tener un hijo. A propósito, amadas hermanas, ustedes que están luchando por tener un hijo, hablo de las hermanas casadas, por alguna situación no se puede, sigan creyendo esta palabra, sigan creyendo que es posible porque Dios es un Dios todavía poderoso y sigue siendo poderoso y todo es posible porque no hay nada imposible para Dios. Es interesante que se dice, escuche esto, que todos los partos después de 90 años son bíblicos. No hay un parto en esta vida. Es más, yo estoy haciendo la investigación y la mujer que parió, la mujer que tuvo un niño, lo más vieja fue a los 52 años, ese es el récord que hay. Pero no más de allí. Ahora, si usted sabe otro, me lo va a decir después, pero es lo que investigué. Es lo que me dijo Google, hablando de investigaciones. Y es interesante esto porque entonces los únicos casos donde se ve que estas mujeres parieron siendo ya viejas fue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, no sabemos a qué edad parió Ana, por ejemplo, la mamá de Samuel, pero seguramente también fue ya de bastante edad.
Hermanos, en esa situación, María está con esa confusión, está en esa situación y le dice estas palabras. Le dice estas palabras ahí en el versículo 37. Mire lo que dice otra vez el versículo 37 de este pasaje. Le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y cuando María escuchó esas palabras, en lugar de agarrarle la incredulidad, le agarró la credulidad y dijo, está bien, si eso es así, pues hágase con su sierva como Dios le parezca. Mis amados hermanos, pronto viene un año nuevo y debo entrar a él con la comprensión, no la comprensión lógica humana, porque la Navidad es ilógica. Pero como alguien dijo, lo lógico no es teológico. Lo ilógico no corresponde a lo lógico de Dios. Lo que corresponde a esto es que Dios está por encima de la lógica humana, porque Él es Dios. Todas las cosas sobrenaturales son de Dios. Nosotros vemos y esperamos que todas las cosas funjan y se desarrollen bajo la lógica humana, pero no es así. Voy a mi tercer caso imposible. Era imposible para los pastores ver la gloria de Dios. Estamos hablando de esto, las cosas imposibles. Vayan a Lucas capítulo 2 ahora, muévense allí en el mismo libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Dice allí el texto, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este pasaje me encanta. Dice que estaban allí ellos cuidando a su rebaño de los depredadores, vigilias de la noche, grandes de todas las noches, y de repente se apareció un ángel. Dice que la gloria de Dios, esto es lo que quiero ver, la gloria de Dios los rodeó. Ahora, escuche esto, porque es lo que llama la atención del texto. En la antigüedad, muchos hombres vieron ángeles, pero nunca se les reveló de esta forma la gloria de Dios, como se lo reveló a unos simples pastores. Ellos habían oído seguramente de cómo la Shekinah, la gloria de Dios, descendía sobre el tabernáculo, porque por supuesto él era el lugar santísimo, pero ahora estamos escuchando, viendo que cuando se apareció ese ángel también se apareció la gloria de Dios y dice que la gloria de Dios resplandeció. Y ellos estaban muertos de miedo, jamás habían visto cosa parecida. Y ante lo aterrador del momento, el ángel le dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se imagina usted a los pastores escuchando eso? ¿Se imagina a esos humildes pastores escuchando eso y viendo la gloria de Dios? Era imposible para ellos que esto estuviera sucediendo. Ellos seguramente sabían, porque habían escuchado a sus maestros, a los religiosos de su tiempo, hablarles de que vendría un Mesías, que alguna vez iba a cumplir la profecía. Pero ahora ellos la tienen enfrente y tienen enfrente la gloria de Dios. Hermanos amados, todo esto es porque no hay nada imposible para Dios. El temor frente a las cosas imposibles es natural, pero la seguridad de las promesas divinas cambia nuestro temor por gozo. Esa fue la experiencia de los pastores. Ellos también aguardaban el advenimiento del Mesías, y esta es la noticia que ahora oyen. Déjame decirte esto: si algo te asusta para el nuevo año, asegúrate que las palabras que escucharon los pastores sean esas palabras que tengas en tu corazón. No temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo. Frente a los temores de la vida, propios de nuestra condición humana, se acerca el ángel con su palabra y te dice, no temáis, he aquí os doy nueva de gran gozo. Es una bendición esta, pensar en todo esto. Mira lo que dice el versículo 12. Y pongan atención a este versículo, porque aquí hay una revelación preciosísima que ustedes deben hoy saberla. ¿Qué dice el versículo 12? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice, esto servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Dónde iban a ir los pastores a Belén? No tenemos idea el tiempo que duraron, pero simplemente ellos pues fueron a Belén. Pero la señal era, hallaréis al niño, ¿dónde?
envuelto en pañales. Ahora uno puede imaginarse a los pastores yendo a cada clínica, a cada hospital, buscando y buscando y buscando. ¿Dónde está ese niño envuelto en pañales? Pero resulta que no eran clínicas ni hospitales, sino un pesebre. Esa era la señal. Entonces para ellos esto tuvo que ser aún más sorprendente. Pero ¿cómo es que ese niño, el Salvador, está naciendo en un pesebre? Está naciendo en un lugar apestoso, animales, porque ese es un pesebre. Y el ángel nos dijo, sí, esa es la señal, van a encontrarlo, pero lo van a encontrar envuelto en pañales. Ahora sígame aquí, hermano, porque aquí está lo extraordinario de este texto. Los que están allí siguiendo este asunto son pastores. Los pastores que cuidaban los rebaños, el trabajo de ellos era cuidar las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Ahora, aquí hay algo extraordinario. Porque los pastores sabían, tenían la tarea, la obligación de agarrar a un bebé oveja y envolverlo en un pañal. Escuche esto, envolverlo en un pañal. Porque como el sacrificio que se iba a presentar tenía que ser un sacrificio santo, esa oveja no podía tener arrugas, ni heridas, ni infecciones, sino que tenía que ser absolutamente pura y santa. Entonces uno se pone a pensar, aquí hay algo aquí hay algo sublime en esta palabra. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo, encontraréis al niño envuelto en pañales. Entonces, el niño envuelto en pañales es una oveja. Es una oveja recién nacida que va a estar dedicada para el sacrificio. ¿Y acaso eso no es lo que la Biblia nos va a decir después? Que Él es el Cordero de Dios, que Él anticipadamente había escogido para precisamente ser sacrificado por nosotros. Hermano, yo no sé si esto a usted lo sorprende o le llama la atención, pero estamos en presencia de algo que es sublime, maravilloso. Que ese niño envuelto en pañales es un bebé, pero era una oveja. Que cuando tuviera 33 años iba a ser sacrificada por nuestros pecados. El bebé que nació, para morir nació. Estaba sentenciado. Fue la voluntad de Dios que esto así pasara. Esos corderos no podían tener imperfecciones, cortes ni cicatrices, por lo tanto el cordero recién nacido lo envolvían en una tela para evitar los rasguños al moverse, porque así no serviría para el sacrificio. Qué lindo pensar en esto. Así fue el sacrificio de Jesús. Un bebé envuelto en pañales, una oveja envuelta en pañales, por lo que vendría. Finalmente, hubo otra cosa imposible en la Navidad. Vamos a recapitular. Hubo algo imposible en que dos viejos tuvieran un niño. Eso era imposible. Era imposible que una virgen tuviera un niño. Eso era imposible. Era imposible que estos pastores vieran la gloria de Dios y la vieron. Pero ahora vamos a ver que era imposible para los magos del Oriente viajar con una estrella que los guiara. Ahora, síganme aquí también, porque hay cosas sumamente interesantes, que quizás hoy usted va a saberlas, porque no las sabía antes. El versículo, estamos en Mateo ahora capítulo 2, vayan a Mateo capítulo 2, versículo 2. Cuando dice la Biblia que vinieron del oriente unos magos y entraron a Belén, y entraron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Ahora agarre esto, hermanos, porque voy a hacer una aplicación para nuestras vidas sobre lo que hicieron los magos o los sabios del oriente en torno a lo que significa una verdadera adoración de un cristiano, de un hijo de Dios. El último grupo de personas envueltas en la Navidad fueron los sabios del oriente. Estos hombres nos dejan una de las más grandes enseñanzas cuando hablamos de las cosas imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Por cierto, vamos a desmentir algo que históricamente nosotros nos han dicho, o lo hemos visto. Y es que, por ejemplo, en los llamados pesebres que se hacen en algunos lugares,
incluso en los centros comerciales. Uno puede ver en esos pesebres, están los pastores, están María y José, están las ovejas, y están los magos también. Pero eso es mentira. Desde el punto de vista bíblico eso no es cierto, porque los magos no estuvieron en el pesebre. Ok, vamos a ver cómo se plantea esto. De acuerdo al versículo 11, dice el texto, vean allí en Mateo, para que vean que lo que estoy diciendo, pues, no lo estoy inventando. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Y al entrar en el pesebre, ¿dice el texto? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron, ¿qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Ahora escuche esto. Ellos entraron a la casa donde estaba Jesús, pero no al bebé Jesús. Ya Jesús para esa fecha tenía por lo menos 1 año de nacido. Entonces aquí vienen dos cosas que son interesantes. Si él tenía 1 año de nacido, ellos vienen de lejano oriente, haciendo un recorrido para el Medio Oriente. Ellos no viajaron en un jet 747 que los pudo llevar en 3-4 horas. Ellos viajaron en camellos, posiblemente en caballos y hasta en burros seguramente. Porque no nos dice la Biblia, pero podemos pensar en esto. Ahora, cuando se ha hecho un estudio geográfico y topográfico de la distancia de cuando salieron, cuando ellos vieron la estrella, y esta es la cosa interesante, cuando ellos vieron la estrella por primera vez fue el día que nació Jesucristo. Pero entonces hicieron un recorrido que les duró exactamente 1 año viajando para llegar entonces a donde estaba Jesús. En la casa, no en el pesebre. Cuando ellos llegaron a Belén, dice la Escritura que todos se turbaron, y entre ellos el rey Herodes. Porque lo primero que dijeron es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos por todo este tiempo con el deseo de verlo para adorarlo. Y hermanos, cuando uno ve esto, dice y se pregunta, ay, y nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que tenemos carros, lo que ponemos son quizás algunos máximo 40 minutos, y a veces nos cuesta llegar a la casa del Señor para adorarlo. Y estos hombres duraron 1 año caminando. ¿Para qué? Para ver al niño. ¿Para qué? Para adorarlo. Entonces uno a esto lo conmueve y se pregunta, pero ¿hasta dónde realmente yo tengo un concepto adecuado de lo que es la adoración hacia mi Cristo? ¿Qué es lo que yo entiendo de la adoración hacia Él? Si yo veo entonces que estos hombres hicieron semejante sacrificio, ¿usted puede imaginarse 1 año viajando, hermano, en estas condiciones? Obviamente, en el caso de ellos, eran hombres de posibilidades y seguramente viajaron con una caravana. Por cierto, no eran 3 reyes, como dicen algunos por ahí. Dicen que eran unos reyes. Y es interesante esto porque nos va a revelar lo que significa el sacrificio de la adoración, hermanos. El sacrificio de la adoración. Nosotros no estamos acostumbrados a sacrificar nuestra propia vida en el asunto de la adoración. Más adelante la Biblia nos va a decir que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando entraron, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron cuando entraron en la casa? Escuche esto, porque aquí hay un detalle interesante. Ellos no vieron a María primero, ellos vieron a Jesús. Ojalá la gente que cree más en María que en Jesús vieran esto,
que los magos del oriente lo primero que vieron fue a Jesús, no a María. María estaba, por supuesto, era la madre, pero ellos no vinieron a adorar a María, vinieron a adorar a Jesús. ¿Qué le ofrecieron cuando abrieron sus tesoros? Sus tesoros. 3 cosas. Si usted no las sabía, se los voy a decir. ¿Por qué estas 3 cosas? Oro, incienso y mirra. ¿Sabe por qué trajeron oro? Porque el niño que están haciendo va a ser un rey. ¿Sabe por qué trajeron incienso? Porque el niño que están haciendo va a ser un sacerdote. ¿Sabe por qué trajeron mirra? Porque el niño que están haciendo va a ser el Mesías, va a ser sacrificado. ¿Quién le reveló eso a estos sabios del Oriente? Por supuesto que Dios. Dios le indicó a ellos cuál era el regalo que iban a traer, que le iban a dar. A propósito, hermanos, la adoración significa darme primero yo, pero dar también de lo que tengo para el Señor. ¿Cuántas las veces que yo me cohíbo o me impongo a mí mismo de no darle al Señor las cosas que le corresponden? No es Dios que está haciendo afectado, soy yo que me estoy perdiendo de esa bendición. Porque si los magos del Oriente vinieron con esa determinación, queremos ver a Jesús porque venimos a adorarlo, y para adorarlo venimos a traerle estas cosas. Qué tremenda verdad, qué tremenda enseñanza para nosotros. Déjeme concluir esta tarde diciendo, en este caso, Herodes, cuando oyó lo que oyó de que este niño iba a reemplazarlo a él como rey, se turbó tanto y dijo entonces, díganle a los magos que vengan para acá porque quiero saber de ellos. No, él quería que los magos fueran allí para que los matara. Pero dice la Biblia que ellos recibieron por revelación de parte de Dios que no regresaran allí porque Herodes los iba a matar. Por si no sabía la crueldad de este Herodes, este Herodes mató a su mamá, mató a su hermana y mató a cualquier cantidad de niños cuando se vio burlado por los magos. Pero ¿sabe qué pasó cuando los magos recibieron esa revelación? Se fueron por otro lugar. Y hay una enseñanza maravillosa aquí, hermano. Cuando nosotros andamos adorando al Señor adecuadamente, el mismo Dios nos va a guiar en el camino que debemos ir, en la dirección que debemos ir. Hermanos, este mensaje es el mensaje de la Navidad. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Nada hay imposible para Dios. Los 4 ejemplos mencionados, era imposible. Para 2 viejos, tener un hijo. Para una virgen, tener un hijo. Para unos magos, para unos pastores, ver la gloria de Dios. Para unos magos, que una estrella le guiara en un año. Era imposible. ¿Pero acaso hay algo imposible para Dios? Por otro lado, estos 4 grupos de personas protagonistas de la primera Navidad, ante cosas que son imposibles, asombrosas y hasta dudosas, ellos vieron que detrás de sus dudas hay un milagro. Y hermano, este es el mensaje que nosotros debemos tener. ¿Qué cosa estás viendo en tu vida que sea difícil de alcanzar? Que sea imposible de alcanzar. ¿Qué cosas en este momento tú notas que hay una situación en tu familia donde ves que es imposible esto? Déjame decirte que este mismo Dios de hace más de 2000 años atrás, cuando se le reveló a Sara y a Abraham, y se le reveló después a Zacarías y a Elizabeth, y se le reveló a María y a José, es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. Y es el mismo Dios que te está diciendo, no hay nada imposible para mí. Lo que tú estás viendo ahora como imposible, es posible para mí. Déjame contar esta historia para cerrar. Uno de los misioneros que a mí me encanta leer se llama George Mueller, un misionero de Inglaterra. Entre otras cosas, se dice que este hombre leyó unas 50 veces la Biblia
y todo el tiempo que la leyó arrodillado. Dice que podía leer la Biblia hasta 3 veces al año. Y una de las características de George Mueller fue la fe. Dios lo llamó para un ministerio de atención a los orfanatos. Así que en todo su tiempo pudo ayudar a unos 10,000 niños, huérfanos, los recogía. Y en una ocasión, ellos estaban con sus niños en uno de esos lugares, no había comida, absolutamente nada que comer. Y él dijo, niños, vengan acá, siéntense en la mesa y vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Usted puede imaginarse a los niños y los alimentos. ¿Dónde está la comida? Y él oró y seguramente en esa oración dijo también, Dios, nada es imposible para ti. Dice que cuando terminó de orar, alguien tocó la puerta y era el panadero del pueblo que traía cualquier cantidad de bolsas de pan recién hecho para los niños. Porque el panadero sintió en su corazón que entonces esos niños y el misionero no tenían comida. Y le entregó el pan, pero faltaba la leche. Entonces volvió a oír la puerta, que tocaban la puerta. Y entonces era el lechero. Y el lechero dijo, aquí estoy. El carro se me dañó al frente de ustedes y esta leche se va a perder, por lo tanto esta leche es para ustedes. Hermanos, así es Dios. Así es Dios. Yo no sé qué cosa para usted en este momento es imposible, pero yo he dicho y creo que para Dios nada es imposible. Es imposible. De repente usted está luchando por todo este tiempo con cualquier situación y usted no ve salidas. ¿Qué tal si hoy le cree a la Navidad? ¿Qué es la Navidad, hermano? La Navidad no es eso, esos son adornos, decoraciones. Esas son decoraciones. ¿Sabe qué es la Navidad? Que para Dios nada es imposible. Métase eso en su cabeza y defina la Navidad. La Navidad significa porque nada es imposible para Dios. Eso es Navidad. Pónganse de pie para que oremos. Y yo voy esta tarde a orar para que Dios, esa cosa que para ti es imposible, tú le creas al Señor que es posible. Amén, hermanos. ¿Sabe que cuando uno escucha un mensaje como este, yo siempre digo, hay varias reacciones que uno puede tener? Una de ellas es decir, gracias pastor por ese mensaje. Y se fue, y se va. Otra es, yo quiero creer eso. Pero otra más profunda es que dice, no, yo creo eso. Esa tercera opción es la que usted debe tomar esta tarde. Yo creo eso. Yo creo eso que la Biblia dice. Porque si Él lo hizo en el pasado, Él lo puede hacer en el presente. Y lo quiere hacer en mi vida. Cierra tus ojos por un momento y te voy a guiar en esta oración esta tarde. Una de las cosas que tú puedes ver en esta tarde es que de repente digas, bueno, yo no soy salvo. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? Él envió precisamente en la Navidad a Jesucristo para que muriera por tus pecados. Él es el bebé envuelto en pañales, la oveja envuelta en pañales. Sin pecados. Para que Él muriera por tus pecados. Pero tú necesitas arrepentirte de tus pecados para llegar a Cristo. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que estás pensando hacer en tu vida? Ora al Señor allí conmigo en tu corazón. Ora de esta manera. Y dile allí, Padre, yo he oído esta palabra esta tarde. Yo reconozco que he sido incrédulo. Soy incrédulo porque todavía no he creído en ti como mi Salvador. Soy incrédulo porque sigo aguantando y aguantando y aguantando la decisión que he debido haber tomado hace tiempo, como es de seguirte y entregarme a ti, pero la sigo aguantando, sigo siendo un incrédulo. Ayúdame
Como dijeron los apóstoles, o dijo aquel hombre necesitado, ayuda a mi incredulidad. Que tú esta tarde le digas en tu corazón al Señor, yo creo en ti. Si tu condición es otra, si tu condición es que hay algo en tu vida, en tu familia, en tu entorno. De repente hay un niño que está pasando por una situación difícil. De repente tú misma tienes una condición de salud difícil. Imposible para los hombres, imposible para la ciencia, pero posible para Dios. Créele al Señor. Créele que Él es poderoso. Créele que Él es suficiente. Créele que Él es todopoderoso para obrar en tu vida. Y allí en tu corazón puedas decirle, Señor, yo creo que es. Yo creo en eso, Señor. Padre, necesito que tú aumentes mi fe porque es muy pequeña. Es muy pequeña mi fe, pero auméntala, Señor. Yo quiero creer en ti. Gracias por esta tarde. Gracias por este mensaje que he oído. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Dios me los bendiga.